Éxodo capítulo 5. Hemos visto aquí cómo Moisés, el Señor lo llama para que vaya a Egipto. Moisés había nacido en Egipto durante el tiempo que estaban siendo oprimidos el pueblo de Israel, y habíamos visto que el faraón que los estaba oprimiendo se llamaba Totmes III, era otra dinastía de faraón, y no conocían a José y empezaron a oprimir al pueblo de Dios. El Señor había profetizado esto ya a Abraham. Moisés a los 40 años había crecido en la casa de Faraón porque lo tomó la hija de Faraón como su hijo, pero también en los primeros 7 años estuvo con su mamá que lo crió. Leímos la historia la vez pasada, ¿verdad? Cómo se lo encontró en el río y la hermana de Moisés le sugiere a la hija de Faraón que ella lo quería como hijo. Te consigue una nodriza y se lo lleva a la mamá, y la mamá es que la que lo cría, pero lo cría en los principios de Dios, del pueblo hebreo, obviamente, y crece Moisés sabiendo que es hebreo, pero que ha sido tomado por la hija de Faraón. Pero nos dice en Hebreos 11 que él por la fe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió identificarse con su pueblo hebreo. Moisés de alguna manera había sabido que Dios lo había escogido para librar al pueblo. No se nos dice en la Biblia de qué manera, pero se nos dice en Hechos capítulo 7 que él sabía que el Señor lo había identificado para eso. Tal vez se dio cuenta porque creció en la casa de su mamá siendo hebrea y también tenía la sabiduría de Egipto, y creció siendo un hombre, nos dice la Biblia, a los 40 años poderoso en palabra y en obra. Y estaba él listo para tomar manos en el asunto y librar a su pueblo. Y cuando vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo que ya en este momento eran esclavos, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Y al otro día quiso separar a 2 hebreos que se estaban peleando, y le dice uno de ellos: oye, ¿a ti quién te puso por juez sobre nosotros? Tal vez Moisés andaba ya hablando de que él sabía que Dios lo había escogido para librar a su pueblo, para que el Señor lo había puesto como juez, alguna cosa así. Y le dice: ¿qué me vas a matar como mataste al egipcio? Cuando se da cuenta Moisés de esto, tiene que huir al desierto porque Faraón lo quería matar. Y en el desierto el Señor lo pasa por un proceso de humillación, en donde Moisés empieza a perder la confianza en su propia fuerza. Habíamos hecho la observación de que el Señor no puede utilizar personas que confían en sus propias habilidades, en sus propios talentos. El Señor necesita vasos vacíos, vasos que no tengan ningún tipo de contaminación. Si nosotros nos queremos beber un vaso de agua fresca y tomamos un vaso, pero en ese vaso hay un poquito de jugo o un poquito de cualquier otro líquido que ha contaminado ya el recipiente, ya no se disfruta el agua como debe ser. El Señor quiere que seamos unos vasos vacíos. Por eso dice el Señor: el que quiera venir en pos de mí, el que quiera ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, vaciarse de sí mismo. Y cuando el Señor llama a Moisés ya a la edad de 80 años, después de que había sido humillado siendo pastor de ovejas en el desierto, el mismo desierto por donde iba él a sacar al pueblo de Israel, y el Señor también le da la misma labor que iba a hacer con el pueblo de Israel, guiándolos como ovejas a través del desierto, Moisés ya no tiene confianza en sí mismo y ya no quiere ir. Le pone muchos pretextos al Señor. Dice: yo soy tartamudo. Al final le dice: yo no puedo hablar bien. No puedo hablar elocuentemente. ¿Cómo me voy a presentar delante del gran faraón? Para este momento ya era otro faraón. Ya no era Totmes III, sino era Amenhotep II, el faraón del Éxodo. Dice: ¿cómo voy a hablar con faraón si yo no soy nada? Y el Señor le dice: no, tú no eres nada, Moisés, pero yo sí. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el que voy a estar contigo. Yo soy el que hice al mudo también, al ciego y al que ve. Yo voy a estar con tu boca. Ve, Moisés, porque yo voy a estar contigo. Y las señales que tú vas a hacer, las vas a hacer por mi poder. Y el Señor está enviando a Moisés en el poder de Dios. Y aquí hay muchas lecciones que nosotros vamos a aprender para nuestra vida personal. Cuando estamos pasando por problemas en donde nosotros no tenemos control, eso es bueno. Porque cuando nosotros tenemos el control y sentimos: aquí ya estoy bien porque yo tengo control de todo lo que está pasando, nuestro control es limitado, muy limitado, y es con muy poca fuerza. Pero cuando nosotros no tenemos el control y se lo damos al Señor, el Señor controla las fuerzas del universo. El Señor ha hecho el cielo y la tierra y todo lo que hay. Entonces Él controla las cosas bien. El pastor Greg Laurie estaba contando una historia después de que su hijo tuvo este accidente y falleció en el freeway. Estaba dando un mensaje acerca de esto y dijo: cuando mi hijo era niño, yo me acuerdo que lo llevé a la tienda de juguetes y le dije: escoge lo que tú quieras te lo voy a comprar.
Y como estaba de moda la cosa de Star Wars, pues escogió unos muñequitos de Star Wars. Y ok, estos muñequitos. Dice, pero ¿cómo no quieres este avión? Era un juguete mucho más grande, ¿verdad? Ah, pues ok, sí está bien. Entonces ya le compró los muñequitos y le compró el avión, ¿verdad? Y la segunda vez que fue ahí a la tienda le dijo, ok, otra vez, escoge lo que tú quieras, te lo voy a comprar. Le dijo, mejor tú, papá, escógelo tú. O sea, él sabía que el papá iba a escoger mejor de lo que él iba a escoger. Yo creo que así nosotros debemos también confiar en el Señor, sabiendo que nuestro Padre Celestial tiene lo mejor. Cuando se nos acaban las fuerzas, Señor, a mí se me acabaron las fuerzas porque ya no puedo luchar contra algo que yo no puedo luchar de cualquier manera, pero tú sí puedes. Y le entregamos a él el control. Aquí Moisés entonces, el Señor ya le dice que va a ir a Egipto. Como le había dicho Moisés que él no podía hablar bien y se puso necio en su posición, el Señor se enoja un poquito con Moisés y le dice, bueno, te voy a enviar con tu hermano, que él se lo cuente, él no es tartamudo y él va a estar hablando con Faraón, aunque yo voy a estar con ustedes dos, contigo y con él. Entonces nos dice en el primer versículo del capítulo 5 que después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. Ahora, están entrando a la presencia de Faraón. Una vez que regresa Moisés de haber estado en la presencia de Dios, le comenta a su hermano Aarón lo que Dios ha hecho y lo que le dijo. Su hermano se regocija con esto, se lo cuentan a los ancianos del pueblo de Israel y todos están súper contentos, adoran a Dios. Dice, aquí ahora sí sabemos que Dios había prometido que nos iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Así nos habían dicho nuestros padres y ahora vamos a ir allá y todos están muy contentos. Están siendo oprimidos, pero están muy contentos porque el Señor va a empezar a librarlos. Entonces va Moisés y Aarón a la presencia de Faraón y le dicen, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Wow. Saben, los egipcios tenían muchos dioses. El mismo Faraón se decía hijo del dios Sol. Él mismo se sentía como un dios. Y está diciendo, aquí tenemos muchos dioses y yo mismo soy un dios también. ¿Quién es Jehová para que yo lo escuche? Bueno, pues lo va a conocer en un ratito más. Y ellos le dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días en el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Ahora, sabemos que lo que Dios quiere es sacarlos al desierto. No está engañando aquí Moisés a Faraón, ni con engaño le está diciendo el Señor a Moisés que le diga, solamente son 3 días. Pero el Señor sabe, porque ya se lo había dicho a Moisés, Faraón no los va a querer dejar ni siquiera salir por 3 días. Así que los voy a tener que sacar yo con mano poderosa y cuando yo los saque los voy a sacar para siempre. Pero aquí solamente le están pidiendo 3 días, porque si le dicen, oye, nuestro Dios quiere llevarnos a una tierra que fluye leche y miel y ya nos vamos de aquí, Faraón no quería perder la fuerza de trabajo que tenía, porque había más hebreos que egipcios. Entonces no quería perder esta gran fuerza de trabajo y por eso va a ser muy obstinado en no dejarlos ir. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. O sea, les está diciendo, ¿qué están haciendo distrayendo a la gente que está trabajando? Vuelvan a sus tareas. Y ustedes también, tú Moisés y Aarón también váyanse a trabajar. ¿Qué están haciendo aquí parados? Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea del ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, y por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella, y no atiendan a palabras mentirosas. ¡Wow! Pues no son palabras mentirosas, pero aquí con mucha arrogancia Faraón está haciendo esto. Ahora, debo decir una cosa, porque el Señor le va a decir a Moisés, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Pero la palabra que utiliza el Señor para endurecer quiere decir, lo voy a hacer fuerte en su decisión. Pero ¿saben un detalle? El Señor no actúa endureciendo el corazón de Faraón hasta la 5ª plaga. Las primeras 5 plagas que hay, Faraón mismo endurece su corazón. Y la palabra allí que se utiliza para endurecer, aunque se traduce al castellano del igual en nuestra Biblia, es otra palabra. Se obstinó Faraón en decir, no lo voy a dejar ir. Entonces ya que pasa varias veces esa obstinación, Faraón entonces el Señor le dice, ok, te voy a dejar así. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible cuando una persona se obstina para rebelarse contra Dios.
Llega el momento donde el Señor le dice, ok, si ya no quieres escuchar más, no me voy a pelear más contigo, te voy a dejar así como estás. Wow. Cuando eso sucede, ya no hay retorno, ya no hay regreso. Aquí vemos que se está ensoberbeciendo completamente Faraón, diciendo estas son palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y saben, se han encontrado en ruinas en la tierra de Pitón, que fue una de las ciudades que estaban construyendo los hebreos en esta época, y los ladrillos que están hasta abajo tienen paja cortada al mismo tamaño, que era la que les entregaban a ellos para hacer el adobe. Pero los ladrillos de adobe que están en la superficie no tienen paja cortadita, sino tienen raíces y todo tipo de ramas que lo pudieron encontrar allí los hebreos porque pues ya no les daban la paja y no iban a poder de cualquier manera lograr hacer la misma cantidad de ladrillos que les estaban exigiendo. Y dice el versículo 13, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen, haced el ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Estos señores, estos capataces son judíos, que los han puesto para dirigir a los esclavos, para que les exijan la cantidad que tienen que hacer de ladrillo. Están bajo una presión terrible y ahora que no les están dando paja, están con una presión peor. Y le están diciendo a Faraón, por favor, entra en conciencia. Si apenas podemos sacar los ladrillos que estamos sacando cuando se nos dan paja, ahora no se nos está dando paja y nos exigen la misma cantidad y nos están azotando a nosotros porque no podemos sacar esa cantidad. Esperando que de alguna manera Faraón se toque el corazón y diga, ok, ya. Pero Faraón no va a hacer eso. Versículo 17, y él respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Ahora nos podemos imaginar aquí estos mismos capataces que seguramente algunos de ellos eran de los ancianos que estaban sobre el pueblo de Israel, salen sin tener ninguna respuesta y esta aflicción va a ser una aflicción terrible. Más adelante se nos describe que estaban desfalleciendo de aflicción, estaban cegados de la aflicción que había. Podemos pensar, ¿y por qué el Señor permitiría una aflicción tan fuerte? Porque les digo una cosa, si el pueblo de Israel no hubiera sido oprimido en Egipto, no se van a la tierra prometida. No importa quién llegue y les diga, ya vamos a un lugar que fluye leche y miel. No, aquí está fluyendo leche y miel, estamos bien aquí. Estamos en la tierra de Gosén, con nuestros ganados, estamos tranquilos. Egipto era la potencia mundial. Pero el Señor los empieza a permitir que haya esta opresión para que se sientan incómodos. Y saben, cuando el Señor quiere que nos vayamos a otro lado, cuando el Señor nos quiere mover de un lugar a otro, hace el nido incómodo, de manera que ya no podemos estar en donde estamos porque no podemos. Y como lo hace incómodo, necesitamos salir de allí. Y muchas veces no sabemos de dónde vamos a ir, sino vamos en fe, simplemente confiando en el Señor. Nosotros cuando fuimos al campo misionero, estábamos sirviendo en una iglesia y de repente ya no nos sentíamos bien porque el Señor empezó a mover el nido y aunque teníamos todas las comodidades posibles, ya no nos hacía sentir bien. El Señor de alguna manera permite que, tienen que salir de aquí porque yo los estoy enviando a otro lado. Y cuando el Señor de ahí nos ha movido a otro lado, vuelve a ser la misma situación. En cada lugar, mi esposa y yo conocimos al Señor en México, de ahí viajamos acá a Estados Unidos, nos sacudió el nido allá. No crean que venimos aquí a buscar la prosperidad. No, estábamos muy bien allá en México, pero nos sacudió el nido. Y acá nos sacudió el nido y nos fuimos a Sudamérica, lo sacudió ahí, nos regresamos, lo volvió a sacudir. Volvimos a ir a Sudamérica, fuimos a Argentina, lo sacudió en Argentina, nos fuimos a Chile, lo sacudió en Chile y estamos aquí. Que no lo sacuda.
Y dice el versículo 20, y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, estos capataces, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. ¡Wow! Ahí Moisés pensaba, cuando yo llegue delante de Faraón, el Señor me dice que le diga esta cosa, bueno, me imagino que todo va a salir bien. Y saben, esta es una lección bien fuerte, porque cuando el Señor nos ordena algo, no necesariamente todo va a salir color de rosa como nosotros pensamos. El Señor tiene un plan secundario con Faraón también y con su pueblo. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? O sea, le está diciendo: Señor, yo no quería ir. ¿Para qué me trajiste? Me enviaste algo que es un plan frustrado. Me enviaste a hacer algo que no está funcionando. ¿Por qué no funciona bien? ¿Por qué no me salen bien las cosas cuando el Señor me llamó a hacer tal obra? ¿Qué no se supone que todo tiene que ir perfecto si es la voluntad de Dios? ¿Saben qué? No. Dios tiene un plan para todas las cosas. Y no necesariamente todas las cosas van a salir perfectas en el momento, porque el Señor, como dije, tiene planes secundarios. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has liberado a tu pueblo. Tú estás, Señor, cruzado de brazos. Qué cosa tan tremenda, ¿eh? A veces nosotros nos quejamos con el Señor así: Señor, tú me enviaste a hacer esto y ahora me está saliendo al revés la situación y tú no haces nada. Pero va a ver Moisés cómo el Señor va a empezar a obrar. El Señor tiene un plan, no solamente mostrarle a Faraón quién es Jehová, sino mostrarle a Moisés y mostrarle a su pueblo quién es este Dios. Porque no lo conocían de oídas, lo conocían de lo que sus padres les dijeron, pero ahora van a ver a primera mano las obras del Señor. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. O sea, a través de la mano fuerte mía, les está diciendo el Señor. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, como el Shaddai. Mas en mi nombre Jehová o Yahvé no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Aquí el Señor está diciendo: ellos me conocieron como el Dios omnipotente, pero ahora ustedes me van a conocer, aunque conocían el nombre de Jehová. En Génesis se menciona el nombre de Jehová muchísimas veces. El mismo Abraham lo menciona. Pero no lo conocían como el Dios todopoderoso que ahora van a ver las grandes proezas que van a hacer. Porque al ver estas plagas y los milagros que el pueblo de Israel vieron a través de todo su transcurso en el desierto, vieron la mano de Dios con un poder impresionante. Se van a dar cuenta qué clase de Dios es. Dice: y voy a cumplir mis promesas que les hice a sus padres. Ellos fueron forasteros en esa tierra, pero yo los voy a enviar a ustedes ahora sí a la tierra que les prometí. Y dice el versículo 5: asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. No es que se le haya olvidado, sino que dice: este es el momento del cumplimiento de la promesa. Este es el momento. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os daré esa tierra por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¡Wow! Era tal su posición de ellos que no podían escuchar esto que era para regocijarse. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en una situación dolorosa? Conocemos las promesas de Dios, conocemos las promesas que Dios nos ha hecho, pero como no las vemos cumplidas exactamente en el tiempo que nosotros queremos, tenemos esta congoja de espíritu y no escuchamos ya la voz de Dios. Nos quiere hablar el Señor, nos quiere confortar, pero nosotros solamente estamos: no quiero saber nada, estoy aturdido con las pruebas que estoy pasando. Pero el Señor todavía, sus promesas son sí, son amén,
son fieles. Y ya no hay regocijo Entonces aquí Moisés está desesperado. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, y dile que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondiendo Moisés delante de Jehová, ahora Moisés lo vamos a ver aquí, descorazonado: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? ¿Siendo yo tartamudo? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Esto es como un resumen. Y aquí viene un pequeño paréntesis. Aquí viene una genealogía que no tiene caso tocarla toda. Lo único que el propósito de esta genealogía es hacernos ver de la descendencia de Aarón y Moisés que vienen de la tribu de Leví. Primero empieza con los descendientes de Rubén, que era el primogénito, y luego de Simeón, pero nos interesa ver a Leví, que está en el versículo 16. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simei por sus familias. Y los hijos de Coat, el 18, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Versículo 19, y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram, que es el papá de Moisés, tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Y luego en el versículo 23, y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminabad, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nabad, a Abiú, Eleazar e Itamar. Y los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Sin meternos más en la genealogía, concluimos cuando nos dice el versículo 28, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto. Entonces, le dijo el Señor: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas estas cosas que te digo. Y Moisés responde: Señor, he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Volvemos al mismo punto. Moisés le vuelve a decir esto al Señor, tal vez intimidado nuevamente porque habló con Faraón, y Faraón fue muy duro y muy tajante, y le dice: vuelve otra vez a Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Y el Señor le va a estar diciendo a Moisés: dile que deje ir a mi pueblo. Y Moisés está intimidado y le dice: Señor, no te intimides. Señor, pues que soy torpe de labios. Bueno, ve de todas maneras, tu hermano es el que va a estar hablando. El Señor sigue insistiendo, y a nosotros nos sigue insistiendo el Señor con las mismas promesas. El Señor no nos va a dar nuevas promesas, ni va a cambiar las promesas. Nos vuelve a repetir las mismas palabras. Si creyeres, vas a recibir la bendición de Dios, y debemos descansar en la mano de Dios. Éxodo capítulo 7, hasta aquí Moisés lo vemos frustrado porque ha llegado ya delante de Faraón, y Faraón no lo quiere escuchar como el Señor ya se lo había dicho, porque el Señor le dijo que Faraón iba a tener el corazón duro. Lo vemos ensoberbecido, y lo vemos ensoberbecido de una forma sobrenatural, prácticamente. Porque una cosa es ser necio y una cosa es ser demasiado necio. Y Faraón es demasiado obstinado porque no quiere perder la fuerza de trabajo para su gran nación Egipto. Y lo que el Señor va a hacer, lo va a humillar de tal manera que primero va a enviar plagas en contra de las cosas grandes de Egipto, de los dioses de Egipto, y al final el país va a quedar completamente destruido. Y por si fuera poco, ya cuando el pueblo de Israel va a salir hacia la tierra prometida, todavía Faraón va a decir: ¿por qué los dejé ir? Y va a llevar al ejército para que los encuentren, para volverlos a traer. Ellos ya, una vez que cruzan el Mar Rojo, el ejército va a llegar en medio del mar y el Señor los va a ahogar ahí. Faraón se va a quedar sin nada, se va a quedar sin bienes en la tierra de Egipto, se va a quedar sin ejército. Y obviamente pues sin su fuerza de trabajo de los esclavos. Y sin su hijo primogénito también. De hecho, no hemos llegado ahí, pero la última plaga es la de la muerte de los hijos primogénitos. Y justamente Amenhotep II, el sucesor de Amenhotep II fue Thutmoses IV, y no fue su primogénito. Qué interesante está todo esto en la historia, no fue su hijo primogénito el sucesor. Jehová dijo pues a Moisés en el versículo 1 del capítulo 7, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea, él ha preguntado quién es Jehová. Te va a ver a ti y te he constituido como mi espejo.
Y el profeta que va a estar hablando va a ser tu hermano el que va a estar hablando las palabras que yo voy a decir. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Interesante. O sea, todo lo que va a decir Moisés y Aarón son palabra por palabra lo que Dios les diga que va a decir. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón. Esto quiere decir, lo haré fuerte en su decisión, no que se la voy a cambiar. No que pobrecito Faraón tenía el corazón duro porque Dios lo endureció y ahora porque Él lo culpa y lo va a castigar porque le endureció el corazón. No, el Señor se lo va a endurecer, lo va a hacer fuerte posteriormente, pero al principio la obstinación va a venir directamente de Faraón. Yo endureceré el corazón de Faraón en el futuro y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. No solamente van a saber los egipcios que Él es Jehová, sino también el pueblo de Israel va a saber que Él es Jehová, y Moisés también. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron, y era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Un poco de desventaja, me imagino, estos hombres pues ya se veían mayores de edad, hablando delante de Faraón. Faraón, me imagino, muchísimo más joven, más fuerte, con una arrogancia impresionante, obviamente, y pues no los quería escuchar. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, si Faraón nos respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y echarla delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no escuchó como Jehová lo había dicho. Qué impresionante, ¿eh? Este es un milagro verdadero de parte de Dios que tiene una vara de madera, obviamente un palo, y lo tiran al piso y se convierte en culebra. Ahora estos dos hechiceros, digo dos porque los menciona en la carta de Tito Pablo, la tradición de los judíos hasta tenían nombres, Janes y Jambres, que resistieron a Moisés y el poder de Dios. Con sus encantamientos hacen esto. Pero hay un detalle aquí. Ciertamente, Satanás no puede crear vida. Eso sí se los digo. Satanás no puede crear vida. Y algunas de las plagas no las van a poder duplicar justamente por eso. Pero, ¿qué sucede? Pues la culebra de la vara de Aarón se come a las otras dos. Y pues Faraón se endurece porque dice, es un truco nada más que aquí mis magos también lo pudieron imitar. El de ellos está un poco más perfeccionado, no sé cómo lo hicieron para que se coma las otras dos culebras, pero bueno, eso es un detalle pequeño. Les dijo a Janes y Jambres, vayan a ensayar un poco más su encantamiento. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Hay personas que no creen en los milagros y le dan una explicación a cada una de las plagas. Lo de las culebras, pues que estaban un poquito engarrotadas porque le apretó la cabeza de una forma y estaban así tiesas, ¿verdad? Y cuando la soltaron, le dieron otro apretoncito en otro lado y le cambiaron el switch y ya. El agua que se convirtió en sangre, no, son sedimentos que vienen de Etiopía, que a veces vienen en el río Nilo y con el reflejo del sol se ven rojos. Y ciertamente es tan fuerte los sedimentos estos rojos que se ve el agua roja que los peces mueren. Y saben, la gente que quiere negar los milagros, tienen que reconocer que si entonces todas esas son acontecimientos naturales en Egipto, el gran milagro es que Moisés sabía exactamente cuándo iban a pasar. Entonces es el milagro más grande, ¿verdad? Es como los que dicen, no, que cuando el pueblo de Israel pasó por el mar, cuando estaba seco en esa región de ese mar, hay un viento en esa zona, a esa época del año, donde el agua es como de 20 centímetros nada más y pueden pasar ahí la gente, hasta los niños caminando. Entonces el milagro no es que pasó el pueblo de Israel por ahí, sino que ahí se ahogó el ejército de Faraón en 20 centímetros de agua.
Entonces dice, se convertirá en sangre. Y el versículo 18 dice, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos y sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y saben, los egipcios hacían sus ídolos de madera y de piedra y tenían esos elementos como elementos sagrados. Ahí van a ver pudrición. La sangre para los egipcios era abominación. Y el Señor va a contaminar. El río también, adoraban al mismo río Nilo. Entonces el Señor está contaminando sus dioses. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río y en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Yo ahí, si hubiera sido Faraón, les doy un palo en la cabeza a los hechiceros. ¿Cómo están convirtiendo más agua en sangre si lo que necesitamos es que la desconviertan, que la limpien? Están haciendo la misma situación. Y se endurece el corazón de Faraón porque ve que sus encantadores pueden hacer lo mismo. Y Faraón se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. En el capítulo 8 dice que entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahora no pensemos aquí que esto está sucediendo de un día para otro, en un momento dado. Algunos lo quieren poner como en un periodo de 1 año. Yo no creo que haya sido tan extenso. No hay evidencia ninguna de cuánto tiempo sucede, pero para mí que esto es un periodo corto. No me imagino que fue al siguiente día, sino que le da tiempo a Faraón de obstinarse en su corazón y que su pueblo todavía esté bajo el rigor de Faraón, de un Faraón enojado con Moisés ahora también. Enojado porque dice, este tipo con sus trucos me quiere convencer, pues es un charlatán, es un donadie. Entonces hay un momento en donde el pueblo de Israel definitivamente sigue clamando, sigue sufriendo, y el Señor tiene el propósito de hacerlos sentir incómodos en Egipto. Aún así, con esta situación en la vida de los hebreos, todavía cuando salen allá a la tierra prometida, como van a ir a través del desierto, y va a ser un poco incómodo andar viajando en el desierto. El Señor les va a dar de comer maná. Yo me imagino que después de que sus ganados que traían con ellos terminaron de comerse la carne de algunos de los ganados, los que les quedó, al final se quedaron sin poder comer carne. Y después querían comer carne porque el Señor les había dado un maná y era un alimento blando. Y el Señor les dice después en el Deuteronomio, yo los traje con ese tipo de pan de aflicción en el desierto, para probar los corazones de ustedes, para saber si iban a servirme a mí o no. Porque siempre se querían regresar a Egipto. Terrible, ¿eh? Aunque en Egipto tenían esta opresión, pero el Señor quiere mantenerlos en la opresión para que estén disgustados de estar en Egipto. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile, deja ir a mi pueblo, otra vez la misma frase. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. La rana era otro dios de los egipcios, era una diosa en realidad. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes van a brincar a tu cama, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. ¿Se imaginan ustedes? Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón. Ahora, dice, en tus hornos. Yo me imagino ahí a la señora egipcia tratando de hacer unas empanadas, ¿verdad? Un pastel, y de repente va a envolver y ¡pum! Se le mete una rana ahí. ¿Y qué hace? Es un Dios. ¿Qué va a hacer? No lo puede patear, no lo puede matar. Tal vez le puede pedir que se vaya, ¿verdad? Pero van a venir una cantidad de ranas impresionante. Hasta cómico está esta situación.
Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. No, allá merecían ya unas bufetadas, definitivamente. ¿Cómo hacen subir más ranas? Como si no hubiera suficientes. Ya se había llenado la tierra de Egipto de ranas. Los hechiceros no criaron ranas, las hicieron subir con sus encantamientos para que salieran más ranas todavía del río. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios. Esta es la primera promesa falsa que va a hacer Faraón aquí. Empieza a doblegarse un poquito. Pero fíjese que sus encantadores no podían hacer que se fueran las ranas. Tiene que decirle ahora, ¿quieres saber quién es Jehová? Sí, pues ya me estoy dando cuenta, mira, ora por favor a Jehová. No nos imaginemos aquí que Faraón está arrepentido. Hay un tipo de arrepentimiento falso cuando la gente se ve bajo la opresión. Incluso nosotros podemos estar en situaciones así. A veces cuando estamos en una presión, ay sí, Diosito, ayúdame, yo te prometo que si tú me sacas de esta, yo voy a hacer esto, esto y esto, y voy a dejar de hacer esto y esto y esto. Y el Señor nos saca de ahí el ratito como, se nos olvida porque ahora ya estamos libres del conflicto. Esa va a ser la situación aquí de Faraón una y otra vez. Cuando se encuentra oprimido, va a decir, por favor, oren por mí. Está pidiendo, pídanle a Jehová. Fíjense, Faraón no dice, yo tengo algún Dios aquí, o sea, yo soy un Dios, hijo del Dios Sol, pero bueno, hay otros dioses poderosos aquí en Egipto. No, se da cuenta que no puede hacer nada, ni sus encantadores solamente pueden sacar más ranas, pues no, eso no le va a servir, pero no las pueden hacer que se vayan, así que pídanle al Señor que saque esas ranas. Y luego todavía le dice Moisés en el versículo 9, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y él le dijo mañana, yo le hubiera dicho ahora en este momento, pero él le dijo mañana, no sé. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. O sea, te vas a dar cuenta, mañana quieres que se vayan las ranas, mañana se van a ir las ranas, para que tú sepas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. ¡Wow! O sea, no las mandó al río, se murieron allí, las juntaron en montones y ahora sí. Huelan a su Dios muerto ahí, ¿verdad? Era una burla definitivamente, porque se corrompió la tierra con esta hedor ahí. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Notemos cómo es Faraón el que está endureciendo su corazón en todas estas plagas. Él mismo endurece su corazón. Ve que se fueron las ranas, tiene descanso por varios días. Como no dijo cuándo los iba a dejar ir, su corazón se empieza a endurecer. No, ¿cómo los voy a dejar ir? Si estos tipos están trabajando, me están construyendo mis ciudades. No los puedo dejar ir, porque están trabajando para mí. Estos trucos que están haciendo estos señores, me los voy a traer así, jugando con ellos. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. ¡Wow! ¿Se imaginan ustedes? ¡Qué terrible! Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí los encantadores se dan cuenta que ellos no pueden duplicar el truco, que según ellos era un truco. ¿Por qué? Porque era convertir en vida el polvo de la tierra, hacer piojos, crear vida. Y como no lo pudieron hacer, van con Faraón y le dicen, oye, esto no es un truco, esto no es un encantamiento, este es el dedo de Dios.
Cuidado, es el dedo de Dios. Es la primera advertencia que le van a decir aquí. Le van a dar más advertencias a Faraón. Pero ¿saben qué también va a pasar? El corazón de los mismos siervos de Faraón también se va a endurecer. Ellos también van a decir, no dejes ir a ese pueblo. No sirve aquí. No podemos dejar que se vayan. Es nuestra fuerza de trabajo. Pero el Señor tiene otros planes. Faraón entonces endurece su corazón y no los va a dejar ir. Jehová dijo entonces a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti y sobre tus siervos y sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquí cuando habla de moscas, la traducción literal es tábanos, toda clase de tábanos, esas moscotas grandotas molestísimas. Para caballos, sí, para caballos, moscas, de las que se les paran los caballos, de esas que uno las espantan y vuelven a regresar ahí necias, ¿verdad? Y pican y de ese tipo de moscas molestísimas. Toda clase, o sea, gran variedad de moscones grandes iba a venir a la tierra de Egipto. Surtido, claro, un surtido rico de moscas. Pero también, ¿saben qué? La mosca también era otro de sus dioses, otro de los insectos que tenían como dioses. El Señor se está burlando de todos estos dioses que tienen los egipcios. Y dice el versículo 22, interesante, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra y pondré redención, o más bien separación, entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y saben, aquí hay un detalle. Algunos comentaristas bíblicos dicen que hasta esta plaga, las tres anteriores, sufrieron, el pueblo de Dios también sufrió el agua convertida en sangre en sus habitaciones, en sus casas, en sus lugares para beber, y que también hubo ranas en sus casas, y que también tuvieron piojos. Pero podemos entender por lo que está haciendo aquí el Señor, que puso separación entre el pueblo de Dios desde el principio, nada más que se está mencionando aquí en este momento. Porque el Señor no castiga al justo con el injusto nunca. Debemos entender que el Señor siempre separa y libra al justo. El justo sufre aquí en la tierra no por castigo de Dios, sino sufre por opresión del mundo, del maligno y de los que aborrecen a Dios. Por ese tipo de opresión y de situaciones sufre el pueblo, pero no porque Dios lo esté castigando. Y de hecho, aquellos que toman la posición de que la iglesia va a ser arrebatada después de la tribulación, dicen, bueno, van a venir los castigos y las plagas de Dios, pero el pueblo de Dios, así como fue apartado en la época de Egipto, también va a ser separado acá y no van a recibir ellos ningún tipo de castigo de las plagas que Dios va a enviar a la tierra, ¿verdad? Este es el argumento acerca de esto. Entonces, como sea que sea, aquí el Señor está diciendo, yo voy a hacer diferencia entre mi pueblo y Egipto para que se den cuenta que yo tengo mi pueblo y que yo soy el Dios de Israel. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Imagínense ustedes, no solamente unas poquitas moscas, era una cantidad de moscas terribles, y dice que eran molestísimas, o sea, no te las podías apartar, no las podías espantar. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra, o sea, aquí en Egipto. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Moisés? Está diciendo, no, es la abominación para los egipcios matar animales como los animales que Dios quiere que nosotros les ofrezcamos. Los egipcios no ofrecían este tipo de sacrificios a sus dioses porque los consideraban como sagrados. Consideraban a los ganados sagrados, a las vacas, a los corderos, a los carneros. Entonces dice, ¿cómo vamos a hacer esto? Si hacemos esto delante de ellos, nos van a apedrear.
y tenemos que ir camino de 3 días por el desierto y ahí vamos a ofrecer los sacrificios a nuestro Dios, como Él nos dirá. Y dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más. Aquí le está diciendo Moisés: te estás faltando a tu palabra. El Faraón, él pensaba de sí como la figura, el ícono de la justicia. Estás faltando a tu palabra, Faraón. Estás faltando a tu palabra. Ya has dicho varias veces que los vas a dejar ir y no los estás dejando ir. Así que, con tal que no faltes a tu palabra, yo voy a hacer esto. No quieres dejar ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. ¡Qué tremendo! Bueno, como dije yo, llega uno a ese punto. Todavía el Señor aquí no empieza a endurecer el corazón de Faraón. Es el mismo Faraón el que está endureciendo su corazón. Pero ahora lo va a empezar a endurecer. Ahora el Señor le va a decir: ok, ya que no quieres obedecer y de que quieres permanecer en esa posición, ahí te vas a quedar. No voy a luchar más contigo. Y como dije, cuando el Señor deja de contender con nosotros para que nosotros obedezcamos a su voz, ya no hay retorno. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que realmente podamos nosotros aprender de este ejemplo de Faraón, Señor, lo terrible que es no escuchar tu voz. Y por el otro lado de ver, Padre, que aún en los momentos difíciles que estemos pasando, tú no te has olvidado de nosotros, sino que tu plan sigue su curso, Señor, perfecto, y tú lo vas a llevar al final en el momento que tú tienes establecido. Para ti no se atrasan tus promesas, sino que tienen un momento perfecto para cumplirse. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.